¿Es uno de los mejores ejemplos de la escultura griega antigua en bronce que ha llegado hasta nuestros días? Sí. ¿Vamos a relacionar a este púgil en reposo con nuestra sociedad? Sí. Y acá viene Foucault y las tecnologías del yo. Les doy la bienvenida un viernes más y hoy vamos a hacer de nuevo un ejercicio en el que ya saben, yo me pongo un poco ambiciosa y les propongo recuperar un poco la escultura griega, tratar de entender qué es la escultura helenística y este púgil en reposo, que por cierto es una obra magnífica, ya la vamos a ver en detalle, y a través de eso acercarnos a un modelo de civilización que mucho tiene que ver con las tecnologías sobre el propio ser. Todo este combo que les propongo está nutrido de muchas fuentes. Vamos a recuperar mucho dato anecdótico, mucha fuente, para no solo entretenernos, porque créanme que, según mi punto de vista, vale la pena, por supuesto, sino que también, a partir de esas prácticas que vamos a recuperar, vamos a tratar de entender cuál es el mundo que hay detrás de este púgil en reposo y qué tiene que ver con nosotros. Y al respecto, quería empezar con una anécdota que recupere a Cicerón, hablando de Pitágoras, cuando a este se le pregunta ¿qué es ser un filósofo? Y Pitágoras responde que la vida humana le parecía semejante a ese festival en el que se celebraban los brillantes juegos a los que asistían gentes de toda Grecia. Allí, quienes habían ejercitado sus cuerpos iban a buscar la gloria y el premio de una corona famosa. Otros, que habían acudido a comprar o vender, acudían atraídos por el deseo de ganancia. Pero también se presentaba allí una especie de visitantes especialmente distinguidos, que no iban en busca de aplausos ni de ganancias, sino que acudían a observar y contemplar con gran atención lo que sucedía. Estos últimos eran amigos de la sabiduría, eran filósofos. Lo que me importa de todo esto es que los filósofos también acudían a ver los juegos. El púgil en reposo también lo pueden encontrar como púgil del Quirinal por la zona donde se encontró o púgil de las termas. Es una escultura de bulto en bronce que sabemos que de hecho la escultura en bronce abundaba en Grecia y Roma. Técnica del vaciado en bronce que se perderá durante la Edad Media y es otra historia. Decía yo, es una escultura en bronce que fue encontrada a fines del siglo XIX durante unas excavaciones arqueológicas en el Monte Quirinal, en Roma. Esta zona era objeto de interés arqueológico porque se creía que allí estaban los baños de Constantino. Lo cierto es que dieron con esta pieza increíble y se la dató, y además por su estilo se entiende que corresponde con el período helenístico, es decir, del siglo IV al siglo I a.C. Al tratarse de material en bronce, la obra está ensamblada bajo la técnica de soldadura. De hecho, se delimitaron 8 segmentos que están, por supuesto, fundidos por separados, pero que fueron luego unidos entre sí. Tiene una altura importante, 1,20 m, y tiene un trabajo técnico increíble que ustedes van a ir viendo o detectando a medida que vayamos recorriendo la pieza, porque hay un contraste de texturas entre el cuerpo, ¿no?, que está pulido, la parte de los músculos, lo que sería la piel, y el contraste con la rugosidad de los guantes o el trabajo sobre los pelos de la barba o de la cabeza. Estamos ante una figura masculina, un boxeador, un púgil que está desnudo, sentado en reposo, de ahí viene su nombre. Lo que entendemos es que acaba de terminar el combate. La cultura está localizada sobre una roca que le sirve de asiento, aunque hay que aclarar que la roca que hay hoy no es la original, es una imitación, porque está perdida la original. Estamos ante un cuerpo desnudo, atlético, anatómicamente perfecto, que marca sus músculos y hasta sus tendones. Ahora, hay algo que nos inquieta cuando vemos esta pieza. Tiene huellas en su rostro, en su cuerpo, que nos transmiten dolor, una postura de agotamiento. Vemos en él marcas de la reciente pelea y también marcas que pueden venir de peleas anteriores. Golpes que dejaron un corte en la oreja, la nariz recta está rota, posee cicatrices, ¿no? La cara está inflamada. Brazos y piernas tienen marcas de sangre, de viejas heridas renovadas. Sus manos, apoyadas sobre sus piernas, aún lleva esa suerte de
protección sobre los nudillos, con esas tiras de cuero gruesas. Y esa cabeza girada da la sensación de que él estaba agotado, pensativo, quizás reviviendo lo que había pasado, en un momento íntimo, y alguien lo llama o lo interrumpe. El pelo y la barba corta, rizada, acompaña el movimiento y su boca está entreabierta, respondiendo el llamado. Sus ojos, cuyas incrustaciones hoy por hoy están perdidas, es muy probable que fueran de pasta vítrea, algo bastante común, o piedras preciosas, parecen expresar cierto ensimismamiento, como si estuviera en un ensueño. No es un atleta joven, no es un atleta idealizado, parece ser un hombre experimentado, que ha vivido sus batallas, que carga con sus marcas y que fue capturado en un momento alejado de la dignidad de la pose, como sucedía en el arte griego clásico. Pero hay algo muy importante en esta escultura y en este boxeador que necesitamos tener en cuenta. Los perdedores no tienen estatua. Él es un ganador, es un exitoso boxeador que lleva ante sí la gloria a su ciudad. Su pueblo lo va a recibir, su pueblo lo va a venerar. Cada vez que pasen delante de él, tocarán con sus manos en señal de respeto y de deferencia a su estatua, tal como lo marcan las zonas desgastadas en sus guantes, dedos de la mano izquierda y pie derecho. Dice Genófanes de Colofón: mas si alguien alcanza la victoria con la rapidez de sus pies, o compitiendo en el pentatlo, o bien disputando la lucha, o incluso aguantando el doloroso pugilato o la terrible prueba que llaman pancracio, a los ojos de sus conciudadanos, aparecerá como hombre muy ilustre, y alcanzará el conspicuo asiento de preferencia en los espectáculos y alimentos a cargo del erario público obtendrá de la ciudad. Y muchas cosas más. Eran los héroes, eran casi dioses y eran recibidos de una manera que ni siquiera se puede comparar con lo que significa hoy un campeón del mundo de fútbol, por ejemplo, hola, ¿qué tal?, paseando en un bus. Eso es nada. Después de haber obtenido su triunfo exéneto de Acragante, lo condujeron desde el puerto a la ciudad sobre un carro y lo escoltaban, aparte de otras cosas, 300 carros tirados por caballos blancos, todos pertenecientes a los propios ciudadanos de Acragante. O sea, el dato: 300 carros tirados por caballos blancos. Creo que en la modernidad nos estamos quedando un poco cortos. Anécdotas como estas miles. Cómo se recibían a los atletas que volvían de Olimpia, por ejemplo. Multitudes recibiéndolos, caravanas. Pero volvamos a nuestro púgil en reposo. Respecto a su composición, estamos ante, dijimos, una escultura de bulto. Escultura de bulto es la que uno puede rodear, ¿no? Es decir, no está pegado a un soporte pared. Es una escultura figurativa, por supuesto. Entendemos que ahí hay un hombre, que es un púgil. Tiene una característica, como verán ustedes, muy naturalista. Una representación realista y además está en una postura cotidiana, es decir, algo vulgar, si queremos llamarlo de esta manera. Es tan realista, tanto anatómicamente como la reproducción de las heridas que tiene del combate, que nos deja en claro, como dije al inicio, que estamos ante un arquetipo del estilo helenístico. Además, busca la transmisión de las sensaciones, de los sentimientos. De hecho, la cara no podría ser más expresiva desde mi punto de vista. Cuando lo miramos, creo que hasta a nosotros nos duelen los huesos. En ese sentido, es notable en la escultura helenística el cambio de formas de representación que hay. Porque voy a empezar un poquito desde antes, creo que esto lo dije en el video de los periodos de la historia del arte cuando nos tocó la antigüedad, y es que, repitan conmigo, no todo arte griego es clásico. A ver, la civilización griega pasó en su historial por distintos periodos de historia del arte, marcados cada uno de ellos, por supuesto, por un estilo. Cuando hablamos de arte helenístico, ahora voy a profundizar un poco más en esto, estamos hablando de un estilo que nos habla de esto, del reflejo de lo cotidiano, del realismo, muy poco idealizado, que apuesta al movimiento, que apuesta a la transmisión de las emociones.
Si todas estas palabras, este vocabulario, les suena muy relacionado a cuando hablamos del barroco, bueno, claro, el barroco de alguna manera es un periodo de la historia del arte que hace una apuesta muy similar. De hecho, es tan realista que, por ejemplo, miren la oreja, esa oreja de boxeador que se ha ido machacando, parece una papa aplastada, y está claro que esto tiene un término específico que no es papa aplastada. Quiero decir, no se le escapó nada al artista acá. ¿Y por qué podemos decir así tan sueltos de cuerpo? Esto es una escultura del periodo helenístico. Bueno, porque tenemos la suerte de que en el mundo griego siempre se valoraba mucho la competencia atlética y durante todos los periodos de su civilización, en general el artista ganador o encargaba una escultura para agradecer o la ciudad le hacía una escultura para agradecerle. Entonces, si vemos, por ejemplo, una obra del periodo arcaico, estamos hablando del siglo XI al siglo VI a.C., vemos casi una influencia muy hasta de Egipto, les diría, ¿no? Si nos vamos al periodo severo, vemos que se empieza a perfilar un estilo propio, pero muy contracturado. Quiero decir, hay también un trabajo anatómico, pero cero movimiento, mucha rigidez en la postura. Ya cuando nos acercamos al primer clasicismo, bueno, la famosa, ¿no?, pose quiasmática, el contraposto, la cadera hacia un lado, una pierna doblada atrás, el brazo opuesto que lo acompaña. Incluso si ya pasamos al segundo clasicismo, ahí también nos encontramos con, por supuesto, el contraposto, pero también, ¿no?, esa curva praxiteliana. La mirada, ven ustedes, mucho más idealizada, un cuerpo atlético pero delgado, casi adolescente. La búsqueda del ideal, el ideal clásico, acercarse a una perfección atemporal. Y si llegamos al periodo helenístico, cuando de alguna manera la cultura griega se expande a través de las conquistas de Alejandro Magno por todos lados, y miramos al púgil en reposo, vemos que no está la búsqueda tanto del ideal, sino que es representado dignamente con su perfección naturalista, es decir, es un cuerpo trabajado, es un cuerpo atlético, pero es un hombre que ha sufrido, que lo han golpeado, que lo han lastimado, que está además en un momento, como dijimos, íntimo, no está posando. La cultura helenística implicó una producción muy interesante de obras como esta, y de alguna manera también fue como la culminación de la evolución de la Grecia antigua en cuanto al arte. Algunos ven en ella esta base de la escultura griega clásica, pero a la que se incorporan expresiones de otros pueblos justamente por esta expansión, sobre todo influencias orientales. Pero por sobre todas las cosas, a mí me parece que ante la casi perfección anatómica que ya se había logrado, se vuelca profundamente a una expresión de sentidos, de sentimientos en realidad. Es como que el idealismo clásico apostaba más a una imagen pura, que ni siquiera se tenía por qué parecer en realidad al atleta que se estaba homenajeando, sino que mostraba un ideal moral y ético. Y en el helenismo nos encaramos hacia una cosa más centrada en el hombre real, hacia un humanismo. Y esto también puede tener que ver con un cambio en la mirada social, en donde quizás estos atletas o estas ciudades en plena competencia, ¿no?, para ver quién tenía los mejores atletas, bueno, apostaban a un fin un poco más propagandístico, con lo cual era interesante que se identificara quién era el homenajeado. Esto nos da paso a hablar un poco de la sociedad griega. Se cuenta que Anacarsis, que era un joven escita, le pregunta a Solón, ¿no?, al gran sabio griego, ¿por qué los jóvenes de Grecia se dedicaban a hacerse zancadillas, a revolcarse en una lucha? ¿Qué sentido tenía todo eso? Y Solón le responde: es natural, Anacarsis, que esa sea tu opinión sobre lo que están haciendo, puesto que son cosas para ti extrañas y completamente alejadas de las costumbres de los escitas. Pero si fuera la época de los Juegos Olímpicos, ítsmicos o panatenaicos, tú mismo, sentado en medio de los espectadores, podrías contemplar las proezas de los atletas. La belleza de sus cuerpos, su admirable aspecto, su extraordinaria habilidad, su fuerza invencible, su audacia, su ambición, su voluntad irreductible y su indecible esfuerzo por conseguir la
victoria. Y ante esto, y solo para que no se confundan, vamos a abrir un camino para tratar de entender a la sociedad griega y sus impactos en nuestra vida. Que va a tratar de discurrir quizás por datos no tan trillados y no tan obvios. A ver, ¿qué es esto de el púgil, pictes, ¿no? De esta lucha, de la cultura del boxeo? Se entiende que llega a Grecia a través de Mesopotamia. Por supuesto, el mundo griego interactuaba, comerciaba con la Mesopotamia y parece que de ahí deriva esta costumbre en concreto. Y así como se incorpora a los Juegos Olímpicos y hay atletas que se preparan para ello, bueno, también era una actividad lúdica muy común en los soldados, sobre todo en Esparta, se imaginarán. La forma de llevar adelante estas competencias era estar desnudo y para proteger los nudillos se usaban unos puños de metal. Imagínense lo que sería golpearse con eso. Las formas de prepararse y entrenarse, bueno, muy similares a las de boxeo de hoy, ¿no? Hacían sombras, es decir, ejecutar los movimientos, golpeaban vejigas de animales, ¿no? Rellenadas como si fueran una bolsa o un puchin, ¿no? Y yo hago los gestos como si... Y por supuesto también había competencias organizadas con los compañeros en las cuales, bueno, la idea no era golpearse, sino practicar. En cuanto a las mujeres, también practicaban boxeo. Y acá voy a aclarar una cosa. Ustedes van a leer por ahí que las mujeres no podían ni ver ni competir, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos. Esto no es verdad. O si se quiere es una verdad a media. No podían competir en los Juegos Olímpicos masculinos, pero había juegos femeninos. Quiero decir, ellas tenían sus propios Juegos Olímpicos. Sí es cierto que tienen como evoluciones distintas, ¿no? En el caso de los hombres había toda una idea de competencia, era muy masiva la cantidad de gente que acudía a ver y demás. En el caso de las mujeres siguió manteniendo más profundamente ese carácter ritual. Pero no es que no se daban, ¿eh? De hecho hay lindos ejemplos, sobre todo en frescos en Roma, sobre la actividad deportiva y física en mujeres que si les interesaría que las recuperemos en algún momento con sus características propias, me lo hacen saber en los comentarios. ¿A qué voy con esto explicando el caso de boxeo y que lo podemos extender a todo el resto de los juegos? A que el deporte es un aspecto fundamental de la cultura griega. Es algo omnipresente en la vida social, en la vida cultural, en la vida política. Y pensar en el deporte es una manera, una forma también de hacer un análisis cultural, filosófico, sobre un pueblo. Y esto es un poco lo que vamos a hacer ahora. Quiero decir, ¿por qué lo hacían? Bueno, tenemos distintas respuestas a eso. ¿Lo hacían por ocio y entretenimiento? Sí. ¿Lo hacían por salud? Sí. Pero también por otras cosas más. Dice Platón en la República: es necesario que los jóvenes reciban una escrupulosa educación física desde niños y sigan ejercitándose a lo largo de su vida. En ese orden, su discípulo Aristóteles también recupera esta idea e incluso habla de las mujeres embarazadas. Es preciso también que las embarazadas cuiden su cuerpo, no abandonándose a la indolencia ni sirviéndose de una alimentación insuficiente. Y sigue, ¿no? Dice, tienen que dar un paseo todos los días. Y también es importante, según señala Aristóteles, que su mente esté tranquila, hablando de las embarazadas, ¿no? Porque sus angustias, sus desórdenes mentales, psicológicos, podríamos llamarlo hoy en día, en la actualidad, bueno, impactarían en el niño. Con lo cual, nada como un paseo y hacer ejercicio físico para mantenerse bien. Y sobre las mujeres y el ejercicio, tenemos fuentes mucho más antiguas incluso, ¿no? Homero cuenta. La Odisea dice que la princesa Nausicaa juega con sus compañeras y de hecho terminan armando lío y despiertan a Ulises, ni más ni menos. En este caso está hablando de un momento recreativo, de un momento de diversión. Entonces, salud y diversión. Ahora, esto de salud no debería ser tan superficial, no es solamente un estado físico. Pensemos lo siguiente. El propio Hipócrates decía, hablando ya de medicina, que para poder diagnosticar bien a una persona o entender qué es lo que le pasa si tiene problemas de salud o problemas de la mente, tenía que ver con su alimentación, su rutina de ejercicios, lo que equivale a decir comer bien, no beber alcohol y gustar de practicar el deporte y de esforzarse, pero sin exceso, algo que también recupera Aristóteles. Ejercitar sin excederte. Ninguna práctica
ya sea mental o física, tenía que implicar el exceso. Lo que importa de todo esto es que tenemos que entender que la salud física en Grecia no era solo para ser lindos o tener una mirada estética. Tenía que ver, o tenía una estrecha relación, para decirlo mejor, con la salud mental, con la inteligencia y con la moral. Una cosa no estaba separada de lo otro. Dice Aristóteles, la virtud ética se destruye o por defecto o por exceso, y se puede apreciar a partir de lo que sucede con los ejercicios físicos. Si son excesivos, se acaba con la fuerza. Y lo mismo sucede si son pocos. Incluso dice, ¿no? Los niños tienen que tener educación física sin excesos porque necesitan desarrollarte. Los niños no pueden competir. Tienen que crecer en su aptitud física para mejorar su inteligencia. Si hablamos de salud física y hablamos de inteligencia, tenemos que profundizar un poco más esto que muchas veces se dice de Grecia y no se llega a entender muy bien qué es. Lo que equivale a decir que la actividad física es sinónimo de civilización. ¿Qué pueblo puede practicar deportes? Aquel pueblo que está bien organizado, que tiene normas que se cumplen, que tiene una vida en común en donde pueda prevalecer la inteligencia antes que la ley del más fuerte. Por eso, el deporte tenía sus reglas, tenía una comisión que los organizaba, ¿no? Lo cual de alguna manera garantizaba que, por ejemplo, en una lucha física no solo se pusiera en juego la ejercitación, la cosa muscular, sino también que si uno era hábil y era inteligente, podía llegar a ganar. Con lo cual todos prestaban juramento y se comprometían a esto. Al respecto, voy a recuperar Pausanias, muy fan de Pausanias. Les recomiendo muchísimo que lean sus descripciones de Grecia, que realmente no se le escapaba ningún detalle, ¿no? Y dice lo siguiente. Y además los atletas juran también que durante 10 meses sucesivos han seguido estrictamente en todo las normas de entrenamiento. Y asimismo, quienes se encargan de hacer el examen a los niños y a los potros que intervienen en las carreras, juran que toman sus decisiones con justicia y sin sobornos, y que guardarán en secreto lo que hayan sabido de los candidatos admitidos o no. De hecho, ven ustedes que cuando se recuperan imágenes en las vasijas griegas de competencia, siempre están los jurados, ¿no? Que son esos que están con el palo y que prestan muchísima atención a lo que está sucediendo. Algunos se agachan, se acercan a ver las tomas que hacen los atletas de muy cerca. Incluso en esta escena de Pancracio, que es buenísima. Pancracio es un tipo de lucha con unas normas distintas a las del boxeo, que se usaba muchísimo en Grecia, es decir, implicaba otras partes del cuerpo. Decía yo, en esta escena vemos cómo los jueces están, ¿no?, por castigar a gente que no está cumpliendo las normas. En el Pancracio no se podía ni morder ni meter los dedos en los ojos. Era la única norma. Y acá vemos cómo un joven está mordiendo y le está tratando de meter el dedo en el ojo al otro. Y miren ustedes, ¿no? El jurado ahí con la vara, el árbitro. Bueno, hoy sería de otra manera, pero ahí te la daban en el momento. Esta idea de civilización, decía entonces, se traduce en el deporte, se traduce en la actividad física, que es incluso, piensen ustedes, ¿no?, cómo los héroes griegos de alguna manera dominan al mal o conquistan todo lo que estaba mal, ¿no? Pensemos en Teseo y el Minotauro. Una versión dice que Teseo le da con una espada y se lo carga. Pero hay otra versión que dice que le gana en una lucha, mano limpia, ¿no? O Hércules cuando tiene que luchar contra los malos. ¿Quiénes son los malos? Los incivilizados, y hace sus distintas pruebas. Y por ejemplo, cuando le gana a Anteo, Anteo era malo, maltrataba, mataba, etcétera, etcétera. Él le gana a través de la lucha. Incluso ven ustedes, ¿no?, a este Anteo todo desgreñado, los pelos duros, despeinado, la barba larga, desprolija. Es un incivilizado. Miren a Hércules, divino. Y ahora, para acercarnos hacia el final, aunque por ahí tengo un bonus que quiero comentarles. ¿Por qué, leyendo las tecnologías del yo de Foucault, pensé en el púgil en reposo? Y en toda esta mirada civilizatoria y la búsqueda de la aptitud física e intelectual en la antigua Grecia. Foucault es un filósofo casi que piensa al revés, ¿no? No piensa de un universal y las cosas van bajando, por decirlo de una manera grosera, sino que piensa a través de las prácticas concretas y dice, bueno, estas prácticas concretas
¿De qué nos hablan? Lo voy a citar, de hecho, ¿no? Dirigirse como dominio de análisis a las prácticas, abordar el estudio por el sesgo de lo que se hacía, el conjunto de los modos de hacer más o menos regulados, más o menos reflexionados, más o menos finalizados, a través de los que se dibujan a la vez lo que estaba constituido como real, para los que intentaban pensarlo y dirigirlo, y el modo en que estos se constituían como sujetos capaces de conocer, analizar y eventualmente modificar lo real. Él dice, hay prácticas que permiten pensar una idea de lo real, una de tantas posibles, que se concreta y sobre la que se puede reflexionar para ser modificada. O no, por supuesto, ¿no? Y en las tecnologías del yo, él piensa en las formas de poder y de cómo en la sociedad moderna tenemos como algo que parece no tener una suerte de solución, ¿no? O que parece no encastrar y sin embargo sí funciona. Que tiene que ver con una tecnología de poder muy macro, el Estado, y otra tecnología de poder que hace a la regulación del individuo, en la cosa chica, en la cosa cotidiana. Entonces dice, yo lo que quiero saber es cómo el ser humano se ha dado una cultura que le permita pensarse a sí mismo a través de distintas ciencias, la psicología, la antropología, la sociología, etcétera, etcétera. Ciencias que de alguna manera, creo que lo hablamos un poco cuando hablamos de las meninas y su entrada analítica, tienen que ver con una suerte de juegos de verdad específicos, algunos exitosos. Estos juegos de verdad proveen técnicas que le permiten al ser humano entenderse a sí mismo. Créanme que esto va a llegar a un resultado en el que voy a relacionar todo lo que estoy hablando. Y dice, bueno, ¿cuáles son esas técnicas? Hay distintas, por lo menos hay 4. Tecnologías de producción que tienen que ver con la manipulación, con la creación de objetos. Tecnologías que tienen que ver con los sistemas de signos, lo que hoy llamaríamos lo analizado, digamos, por la lingüística, por la semiótica. Es decir, que permiten producir sentidos, símbolos, significaciones. Tecnologías de poder que de alguna manera someten al individuo mediante la determinación de su conducta, y las tecnologías del yo, que son las que le permiten al individuo ejecutar sobre sí mismo, solos o con ayuda de otros pares quizás, operaciones, cosas sobre su cuerpo y su alma. Es decir, el individuo se performa de alguna manera para llegar a un determinado modo de ser que él quiera. Y que eso le permita, no sé, llegar a la felicidad, al éxito, a lo que él considere que es adecuado y por lo que está trabajándose a sí mismo. Por supuesto, todas estas tecnologías, las 4, implican o tienen un impacto sobre el individuo, ¿no? Ya sea en la producción, en los sentidos, los significados, en la conducción de conductas, en el trabajo sobre sí mismo. Y le permiten adquirir determinadas actitudes ante la vida. Lo que él llama, sobre todo en las tecnologías de poder, sobre la conducta y sobre sí mismo, gobernabilidad. Él dice, acá me voy a centrar en las tecnologías del yo, y empieza a hacer como una suerte de antropología, ¿no? Y dice, bueno, ¿cuándo empezaron estas técnicas? ¿Cuándo el hombre empezó a performarse a sí mismo? ¿Y qué tiene de esto la sociedad del siglo XX, ¿no? En la que él vivió? Hay algo muy fuerte que proviene de la antigüedad grecorromana, que luego fue modificado por el cristianismo. Él dice, en Grecia había prácticas orientadas al cuidado del sí, es decir, un precepto muy importante que tenía que ver con ocuparse de uno mismo y que luego un poco derivó en la primacía del concepto más délfico, no los voy a volver locos con esto, del conocerse a sí mismo, que es algo bastante distinto. No es lo mismo cuidarse uno mismo que conocerse a sí mismo. Y dice, ya desde Platón encontramos que está muy fuerte el concepto de esto de preocuparse de uno mismo. Y ocuparse de uno mismo era algo que barría toda la vida de la cultura griega, tanto en la juventud como en la adultez y en la vejez. Incluso en el Alcibíades de Platón, cuando Platón ficciona este diálogo entre Sócrates y Alcibíades, que era un ciudadano que quería lograr el éxito político, es decir, quería ser poderoso, que se le aclara. El cuidado de sí mismo siempre se refiere a un estado político y erótico activo. Epimelestai expresa algo mucho más serio que el simple hecho de prestar atención. Incluye varias cosas: el preocuparse de sus posesiones y de su salud. Siempre es una actividad real y no solo una actitud, es decir, no sentarse a pensar y a conocerse a uno mismo y nada más. Es
cuidarse de manera integral. Y acá empieza, ya incluso en Platón, esta mezcla de conocerse a sí mismo en relación a cuidarse a sí mismo. Y recupero un ejemplo que a mí me encanta de una carta de Marco Antonio, Afronto, donde recupera bien en detalle su actividad del día, porque reflexionar sobre la propia actividad del día también es una manera de conocerse a sí mismo. Y dice, para los estoicos el cuerpo no era tan importante, pero Marco Aurelio habla de sí mismo, de su salud, de lo que ha comido, de su garganta dolorida. Esto es muy característico de la ambigüedad hacia el cuerpo en el cultivo del sí. Teóricamente la cultura está orientada hacia el alma, pero todas las preocupaciones por el cuerpo adquieren una importancia inmensa. En Plinio y en Séneca hay una gran hipocondría, se retiran a su casa en el campo, desempeñan actividades intelectuales, pero también actividades rurales, comen y participan del quehacer de los campesinos. El punto es que en Grecia tenemos el inicio de ese cóctel que tiene que ver con el cuidado del yo, tanto en el aspecto espiritual como en el aspecto físico, que creo que hoy en el siglo XXI no nos resulta para nada extraño. ¿Qué dice él? Con el cristianismo se retoma más fuertemente la idea del conócete a ti mismo antes que el cuídate a ti mismo, porque de alguna manera, al tener una apuesta mucho más espiritual y estar pensando en la salvación eterna antes que en el paso por esta tierra, bueno, el hecho de cuidarse físicamente no era lo más importante. En ese sentido, dice Foucault, la moralidad cristiana de alguna manera impactó en el discurrir del ser humano, en el que si cuidarse a sí mismo era algo trivial, era algo innecesario, era algo casi inmoral, muy opuesto a lo que venimos hablando de la civilización griega. Entonces él dice, hubo una inversión entre la jerarquía de los principios de la antigüedad, donde existían estos dos puntos de vista de alguna manera unificados, el preocúpate de ti mismo y el conócete a ti mismo, y se perdió esa idea de que conocerse a sí mismo tenía mucho que ver con cuidarse. Y dice, en el mundo moderno primó la idea del conocerse a sí mismo, y yo no puedo dejar de pensarlo no solamente en la cosa religiosa, que uno podría pensar que desde mediados del siglo XX en adelante quizás no fue la preponderante. Digo, siglos antes ya se empieza a vivir una suerte de secularización, sino también en otras nuevas tecnologías del yo. En los 90, ¿no? En los 2000, todas esas creencias que se buscaban en el Oriente. Siempre está flotando esta cosa de conocerse a uno mismo. Y por supuesto también en las corrientes psicológicas, ¿no? Aún así creo yo, si traemos esto casi al siglo XXI, y hay bastantes trabajos que recuperan o parten de estas ideas de Foucault para desarrollarlo, creo que la idea de performar el propio cuerpo y mostrarlo como parte de ser una persona exitosa, como parte de ser una persona que logra superar su propio punto de partida, y por tanto ser un ejemplo de vida, de felicidad, de realización, abunda. Más aún hoy, cuando las tecnologías y las técnicas nos permiten incluso intervenir en nuestro cuerpo al milímetro, sin ni siquiera recurrir, no sé, a una cirugía estética. Es decir, transformar el propio cuerpo a partir de determinados ejercicios, por ejemplo. Y todo esto me lleva a relacionar además, en términos culturales y de prácticas, lo que pasa hoy por hoy y lo que empezó a pasar en la antigüedad griega. Y es la escritura, por ejemplo, de un diario. Hablé de Marco Aurelio y de su carta que relata todo lo que hace y se lo escribe a sus amigos, ¿no? Esta manera de recuperarse a uno mismo, de reflexionar sobre lo que pasó en el día. Bueno, también lo tenemos en las confesiones de Agustín, ¿no? De Aurelio Agustín, o San Agustín, para los creyentes, que él repasa su vida, repasa y reflexiona, y cuenta, y analiza. Que es un género realmente que nace en este momento, miren ustedes. Porque, es verdad, después se pierde, sobre todo en la Edad Media. Pero en Grecia y en Roma era bastante masivo el tema de la escritura, casi toda la población era letrada. Lo que se pierde en la Edad Media no es la práctica de escribir el libro o la reflexión, sino que queda en manos de unos pocos, porque son muy pocos los que son letrados. Y hoy en día, quizás las personas ya no escriben tan habitualmente un libro íntimo, un diario íntimo, aunque creo que todos alguna vez hicimos esa práctica, pero nos reportamos ante nosotros mismos y ante el mundo a través de las redes sociales. Incluso podemos exhibir nuestros logros, nuestros disfrutes. Quizás incluso yéndonos un poquito más atrás de este periodo helenístico del púgil en reposo, que lo vemos así, tan natural, tan real, y proyectándonos hacia un ideal
como en el arte griego clásico, en donde queremos mostrar la absoluta perfección de nosotros mismos. Hasta aquí entonces la entrada del día de hoy. Espero hayan pasado al menos un rato agradable con todas estas anécdotas. Por supuesto, espero haberles aportado algo nuevo. Siempre trato de buscarle la vuelta a comentar quizás una obra tan popular como El Púgil en Reposo y tratar de ir un poquito más allá. Me hacen saber en los comentarios sus opiniones. Siempre estoy feliz de leerlos. Si les gustó la entrada, por supuesto, me regalan un like. No olviden de suscribirse al canal, que es una gran manera de apoyarlo. Mis contactos de redes, la página web y nos vemos el próximo viernes. ¡Adiós!